Hola hermanos, ¿cómo están? Vamos a compartir el devocional del día de hoy y vamos a ir a Proverbios. Proverbios en el capítulo 6, del 1 al 11 vamos a estar meditando. Aunque yo voy a meditar, o yo reflexioné, mejor dicho, en los versículos que están del 6 en adelante. La primera parte, si bien eh, podríamos solo decir que no está hablando de no ser generoso, sino que está hablando más bien de ser eh, cuidadoso con lo que es nuestra finanza. Eso como del versículo 1 al 5. Pero donde yo me detuve a meditar fue entonces en el versículo 6 en adelante, donde vamos a compartir y vamos a ir leyendo algunos versículos. Yo sé que usted lo leyó ya en su casa, pero vamos a ir compartiendo algunos versículos y meditando lo que está diciendo aquí. Dice: ve a la hormiga, el versículo 6: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Y la Biblia generalmente nos está hablando, nos muestra de ejemplos que son prácticos, y en este caso nos está hablando de la hormiga, y varias veces coloca muchos ejemplos prácticos donde uno puede aprender, donde uno puede ver eh, enseñanza que nos enseña la Biblia. Recordemos que Jesús también dijo: mirad las aves, mirad las flores, eh, que no trabajan ni hilan, y ellos como están, Dios las alimenta, Dios los viste. Eso como comparación de que como Dios nos va enseñando y nos muestra eh, instrucciones a través de ejemplos simples. Entonces aquí nos está mostrando un ejemplo tan simple como es el de la hormiga. Dice: la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Y cuando hablamos de perezoso, y en general hay varios proverbios que hablan del hombre perezoso, y se dirige hacia el perezoso, o al hombre que es flojo, digamos, de otras palabras más actuales. Eh, Porque no está hablando de alguien que esté cansado de trabajar, está hablando de alguien que no quiere trabajar, de alguien que eh, evita el laborar, evita el hacer cosas, y trata de vivir desconectado de cualquier labor que debiera realizar. Y el versículo 6 dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos, y dice: y sé sabio. Lo que me está diciendo aquí este versículo, bueno, ya podemos ver la hormiga, podemos ver cómo es su vida, o una enseñanza que podemos sacar de ahí, pero dice: sé sabio, o sea, haz algo, sé sabio. O sea, si vas a meditar en eso, si vas a ver a la hormiga, tienes que hacerlo también, tienes que hacerlo. Para que haya un cambio, no basta solo con oír y decir: oh, qué bonito lo que se está diciendo, qué bonita enseñanza, sino que debemos hacer algo. Y de hecho eso es lo que es lo contrario a la pereza, es hacer algo, es moverse. Entonces, ¿qué ejemplo podemos sacar de la hormiga? Dice aquí que no tiene capitán, no tiene gobernador, ni señor, o podríamos decir no tiene jefe, no tiene nadie, porque conocemos a personas que trabajan cuando está el jefe presente, o el profesor presente, o el papá presente, o hay alguna autoridad viéndolo, que ahí como que ahí uno se mueve. Pero está diciendo aquí que la hormiga no tiene eso, no tiene eso, y aún así, por su instinto natural, trabaja. ¿Qué conclusión podemos sacar entonces de eso? De que la hormiga no trabaja por obligación, no trabaja pensando
alguien me está mirando, o no. La hormiga trabaja por instinto y lo va a hacer sí o sí va a trabajar porque está guardando y su reserva de alimentación en su forma natural que tiene la hormiga. Pero el llamado que es para nosotros, lo que por lo menos se ve aquí en este pasaje, es el instinto que tiene natural que Dios puso como insecto, que ese es el propósito que tiene la hormiga, que es sustentarse y elaborar. Y también nosotros, como seres humanos, Dios puso un propósito en nosotros. Y ese propósito muchas veces es dejado de lado por nuestro pecado. Porque nuestro pecado nos impide cumplir el propósito que Dios puso en nosotros. ¿Y cuál es ese propósito? Glorificar a Dios. Glorificar a Dios en toda nuestra vida. Hacer todo, dice la palabra del Señor, hacer todo para la gloria de Dios. Y ese es el propósito. Y hacerlo no por obligación, sino que ya nazca de nosotros, porque ya Dios hizo un cambio en nosotros para que esa forma de, o ese instinto, digámoslo así, comparándolo con la hormiga, esté en nosotros y no sea, tengo que hacerlo porque así lo dice. No, que salga del corazón esa necesidad de estar glorificando al Señor. Tal como lo vimos estos días acerca del arrepentimiento, porque no se trata de decir, ay Señor, pequé, como decía nuestro hermano Miguel, sino que se trata de sentirlo, de reconocer que estamos fallando delante del Señor. Aquí es lo mismo, es reconocer que hay una necesidad de glorificar al Señor, de darle la gloria, o sea, de mostrar que Dios hizo un cambio en nosotros. Dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Entonces, hay gente que es así, bueno, y espero que no hayan, o sean los menos los que estén viendo este video, que sean los menos los que estén en esta condición, pero si está en esta condición de pereza, es tiempo de cambiar. La palabra nos llama a cambiar. Como decía el versículo 6, ver esto, entender esto, pero hacer algo y cambiar nuestra forma, cambiar lo que está mal, cambiar lo que está mal. ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos, cruzar un poco de las manos para reposo. Mire lo que pasa, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Ahí está el problema de lo que pasa con la pereza. Si bien el perezoso puede disfrutar de ese tiempo de quietud, puede disfrutar de estar sin hacer nada esos minutos o esos momentos, pero dice tu necesidad viene como caminante, dice tu pobreza viene como hombre armado. Si bien esto se aplica a nuestra vida diaria también, eh, como, como persona, en cuanto a no ser flojo en nuestras labores, a no ser perezoso en nuestro diario vivir, también lo que yo veo aquí que también implica a nuestro aspecto espiritual. También podemos ser perezosos espiritualmente hablando. ¿Qué significa esto? Dejar de leer su palabra, dejar de orar, dejar de servir en la iglesia, dejar de estar apoyando a los hermanos. Eso es pereza espiritual. Y también hay un llamado aquí entonces a dejar esa pereza, a dejar ese esa quietud que nos deja a veces tranquilo el estar sin meterse tanto, pero viene necesidad si no hay movimiento en nosotros. La necesidad viene, la pobreza viene, hablando de pobreza espiritual. Y eso es lo que no queremos. Así que si hay pereza en tu vida, es momento de reaccionar, es momento de buscar en su palabra, alimentarse, es momento de orar,
es momento de estar en comunión con los hermanos, de servir, de ser de bendición los unos a los otros. Siempre es así, ayudar los unos a los otros. Lo mismo que hacen las hormigas, que bueno, yo me recuerdo cuando chico siempre jugaba con los caminitos de hormigas y o las molestaba, les tiraba agua. El asunto es que siempre lo que yo me admiraba de las hormigas es que eran un equipo. Podía pasar 1 hora, 2 horas y volvían a hacer el caminito. Las que estaban muertas, las otras hormigas las llevaban. Y en fin, siempre hay un equipo trabajando. Un equipo trabajando. Se ayudan entre sí, se buscan entre sí, se muestran el camino entre sí y van todas con la misma mentalidad. Y si lo comparamos, como dije delante, a este instinto, que sea nuestro propósito entonces el glorificar a Dios y hacerlo en una iglesia, hacerlo con los hermanos, en unidad, no con pereza, sino con ánimo. Si bien podemos estar cansados, eso es normal. Dios dio un día de reposo, pero es normal estar cansado, pero cuando trabajamos. Pero cuando hay pereza, cuando no hay ánimo, hay que pedir a Dios que nos despierte, que nos haga reanimar, que nos dé fortaleza. Él dice que da fortaleza, da fuerza al que no tiene ninguna. Así que eso es lo que quiero compartir con ustedes, animarlos a estarse moviendo, a no ser perezosos, a no ser no dejar esto para después, sino que es algo urgente que debemos hacer, el estar buscando al Señor, el estar en comunión con el hermano, el estar sirviendo y así ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Así que eso, hermano, quería compartir con ustedes acerca de este pasaje y le invito a que oremos un momento. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque es clara, con ejemplos tan simples que nos muestra tanto, Señor. Y muchas veces fallamos, muchas veces nos vamos quedando, muchas veces nos desanimamos y caemos en la pereza, y también con la pereza también llega nuestra pobreza espiritual, Señor. Ayúdanos, Señor, y te pido por aquellos que estén desanimados, por aquellos que estén con pereza espiritual, que sean animados, Señor, que sean fortalecidos, que sean restablecidos y que puedan tomar este camino con ansia, con fuerza, con alegría y con gozo, con la mentalidad, Señor, y el instinto, como decíamos, de glorificarte, porque tú te mereces la honra, la gloria por siempre, y eres digno de la gloria. Y permite que el propósito que tenemos nosotros de glorificarte sea cumplido con nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, y dejamos nuestras vidas en tus manos, y gracias, Señor, por tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Eso, hermanos, un cariñoso saludo. Nos estamos viendo.